Bendiciones, amados hermanos. Qué hermoso tiempo de la palabra del Señor y de oración, y no solamente de la oración, sino también de la intercesión a favor de otros. Gracias, Pastor Cirilo, por hacer de este tiempo de oración una inclusión de nuestros amados hermanos ministros de la tercera edad. Y bueno, estamos hablando de cultura misionera. Y cuando hablamos de cultura, nosotros estamos hablando, no, hablando solamente de la vida misionera. Estamos hablando no solamente de lo que hay que hacer para que nuestra naturaleza de iglesia incluya la obra misionera transcultural. Estamos también hablando de las prácticas que debemos tener como iglesia, como casa de Dios, cada uno de nosotros, pero también cómo lo transmitimos a nuestros hermanos. Y hoy vamos a hablar de un aspecto de la cultura misionera que es vital, y es la intercesión misionera. Vamos a hablar de este tema y es nuestra hermana Noemi Villegas, la coordinadora del Pilar de Misiones en la parte de intercesión, que va a estar compartiendo esta mañana. Noemi, buenos días, bendiciones. Muy buenos días para Patricia, hermanos, de todo los que tienen mañana. De verdad que es hermoso poder compartir con los hermanos acerca de un aspecto, como bien lo decía, importante para la vida de nosotros como creyentes individuales. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto que no, todos nosotros cada día practicamos, que es la intercesión y la oración. Y hago un poco alusión al aspecto de la cultura. Conocemos la cultura como un conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones, de costumbres que caracterizan a un pueblo, a una etnia, a un país, a un continente, a una clase social, a una época determinada. Y es justamente, mis hermanos, la oración, uno de los instrumentos que nos mantienen una íntima relación con Dios. La oración es vehículo, es instrumento mediante el cual conocemos a nuestro Padre Celestial, su diseño, su propósito sobre nuestras vidas y sobre la vida de la iglesia. La oración es realmente la columna vertebral del avance misionero, del avance del Evangelio. La iglesia primitiva, amados hermanos, justamente nace en una reunión de oración. Por ende, si hablamos de cultura de intercesión, todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vivimos en el día a día como hijos de Dios está permeado por la oración. La oración es el oxígeno del creyente y el poder de Dios se manifiesta por medio de la oración eficaz y de fe del justo. Pero con la oración intercesora vamos más allá en la forma como la iglesia vive su relación. Porque cuando intercedemos estamos poniendo de lado, amados, intereses personales o necesidades personales por el bien común de nuestros hermanos en la fe, por supuesto, pero sobre todo de todos aquellos que tienen la necesidad de conocer el Evangelio que salva y que transforma vidas. La oración de intercesión, mis amados hermanos, es la invasión al dominio de Satanás que tiene sobre las vidas de los que aún no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. La intercesión para los hijos de Dios es la manera de vivir y de practicar la fe. Y esto se debe a que nosotros mismos, mis amados, somos productos y resultado de una oración de intercesión. Cada uno de nosotros somos fruto de la intercesión de alguna persona, de alguien que oró por nosotros, algún familiar, algún amigo, un pariente cercano o lejano, un vecino que clamó a Dios para que nosotros recibiéramos el mensaje de salvación. Y ahora que seguimos a Cristo, nos damos cuenta que Él es nuestro intercesor ante el Padre. La cultura de intercesión del creyente es la de un hijo de Dios que no concibe la vida, sino manifiesta compasión y solidaridad ante la desgracia de aquellos que no han conocido la salvación. Es simple y llanamente, amados hermanos, un hombre, una mujer que no se conforma, que no se resigna,
que ruega a Dios por las almas de, porque las almas de todo el mundo sean salvadas, al igual que usted y yo fuimos salvados en alguna ocasión. Pero también quisiera hoy hablar de un aspecto muy importante, cómo la iglesia manifiesta esa cultura misionera. Porque justamente nosotros oramos a Dios, intercedemos a Dios, pero necesitamos que nuestras oraciones y nuestra intercesión en favor del mundo delante del Padre sea eh, una forma de vida perfectamente asimilada por todos los componentes de nuestra iglesia, desde los niños que lo están haciendo maravilloso, los jóvenes, los adultos, cada uno de las áreas del servicio de la iglesia, cómo la iglesia de Dios manifiesta esa cultura misionera. Y si nos dan oportunidad en otro día vamos a hablar de otros aspectos, pero hoy vamos a hablar de actitudes. Cómo usted como hijo de Dios, como yo como hija de Dios, podemos desarrollar actitudes que nos ayuden a hacer de la intercesión ese oxígeno y ese motor. Uno, comenzando por un estilo de vida, pero es una actitud que viene del interior, que brota genuinamente como fuente de agua. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando usted y yo tenemos compasión por aquellos que nunca ni una sola vez han escuchado acerca del Señor Jesús, eso es algo que se da puesto por Dios desde nuestro interior de manera genuina. No puede ser forzado, no puede ser imitado o copiado. Es algo completamente genuino y es una actitud que viene desde el interior. También es la actitud de un hombre y una mujer que se humilla, que se rinde, que se entrega. Pero también es la actitud de una persona que comprende, que se identifica, que se solidariza con la necesidad justamente de los más débiles, de aquellos que están gritando a veces en silencio por ayuda. También es la actitud que se inclina a la participación. ¿Y qué quiere decir esto? Es esa actitud de una persona que acciona, que pasa de la intención a la acción ante la necesidad que satisface. Y justamente en este sentido, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 33 y 34, nos dice de la siguiente manera. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La iglesia manifiesta ese estilo de vida de intercesión cuando tiene una actitud que se inclina a la participación, que, que entiende que debe auxiliar la necesidad de aquellos que no conocen al Señor Jesús. Pero también manifestamos ese estilo de vida cuando tenemos una actitud, por decirlo en un lenguaje conocido para todos, que paga el precio de la intervención. Y es que es justamente nuestro Señor Jesús el mayor y más grande ejemplo de esta afirmación. Y Él nos muestra la ruta de lo que el mismo Señor espera que nosotros, sus hijos, los actores y protagonistas en este tiempo, hagamos. Lo que Él hizo, que seamos nosotros capaces de imitar y practicar. Pero hay un segundo aspecto, mis hermanos, en la forma como la iglesia puede practicar esta cultura misionera y esta cultura de intercesión a favor de la obra local y de la obra transcultural. Y es justamente siendo discípulos del Señor Jesucristo. Un discípulo imita a su maestro. Y Lucas capítulo 6, versículo 40 nos dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y comenzando por una actitud de completa y total dependencia. Es ese intercesor que entiende que su posición, su manera de hacer guerra, su manera de estar al frente de batalla, va completamente ligado a la capacidad de dependencia total que tengamos delante del Señor Jesús. Juan capítulo 15, versículo 7 nos dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.
también tiene que ver con la actitud que como creyentes tengamos de tener permanencia en Cristo. Y es esa completa sensación de bienestar, mis hermanos, que podemos experimentar cuando sabemos que vivimos en Él, que vivimos en Cristo y que nada sucede si no es por la voluntad del Señor. Pero también un discípulo de Jesús que imita a su maestro y que manifiesta cultura misionera es aquel que está en constante movimiento, que no hace de la oración o de la oración intercesora una repetición mecánica de un modelo ya establecido, sino que se mueve, que crece y que provoca la manifestación del cielo en la tierra. Mateo capítulo 6, verso 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. También es la actitud de un hombre y una mujer que se identifica. Y es que en este momento hay muchos que podrían decir, bueno, yo oro e intercedo en silencio y está bien, pero también el mundo debe de saber que usted está orando por él. Su vecino, su familiar que no conoce a Cristo, debe tener perfectamente claro que usted está clamando, que está rogando a Dios por él, por la salvación de su alma. Y finalmente, es la actitud de una persona que no es egoísta y que toma el lugar del necesitado. Nosotros sabemos que interceder es pararse en la brecha, es ponerse en lugar de, y de esta manera Jesús hizo esto mismo con nosotros. Hay muchas, hay muchos elementos, mis hermanos, que componen esta actitud de nosotros manifestar eh, el estilo de vida de los creyentes como intercesores, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Quisiéramos, Pastora Patricia, que pudiéramos orar en esta hora, porque nazca de una manera genuina en el corazón de la iglesia esta necesidad de orar y de interceder. Adelante, Noemi, por favor, Amén. dirígenos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana en donde tu presencia nos permite acercarnos a ti y aprender de ti como el más grande y el más maravilloso intercesor, que no ha dejado de lado su tarea de estar clamando con nosotros, de estar clamando por este mundo que te necesita, Señor. Y en este tiempo, en estos últimos tiempos en donde necesitamos que se desarrollen una serie de acciones que nos lleven a poder lograr el objetivo de llevar el evangelio hacia todas las etnias, hacia todos los pueblos y las culturas, sobre todo a esos lugares donde tu evangelio no ha sido predicado al menos una sola vez. Venimos rogando a ti, Señor, para que tú nos hagas unánimes en oración a toda tu iglesia, Señor, que seamos capaces de contagiar en el buen sentido de la palabra esta pasión por las almas, esta pasión por no resignarnos, por no conformarnos simplemente con nosotros haber sido salvos, sino que tengamos ese sentido de urgencia, ese sentido de lo que es una prioridad y que cada uno de los miembros de tu cuerpo, Señor, desde el más chiquito hasta el más grande, se vuelva un intercesor. Porque interceder es un regalo, es un privilegio, pero también es algo que tú nos demandas. Y yo te ruego hoy, Señor, por esos hombres y mujeres que en silencio, incansablemente, están clamando a ti de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo, por la salvación de aquellos que aún no te han escuchado. Vienen en adelante, Señor, 10 años en donde necesitamos hacer tantas cosas, pero nada se mueve si no lo comenzamos doblando en nuestras rodillas. Pon en nosotros fuego ardiente, deseo, compromiso, seriedad ante la obra misionera que vienen adelante para nosotros, Señor. Que seamos actores, que seamos protagonistas, que seamos personas que no se detienen, que están en constante movimiento, que no ven los toros desde la bandera, que no se conforman simplemente con mirar como un simple espectador. Y también rogamos, Señor, esta mañana, por el mundo que tanto necesita de ti, de tu presencia, de tu palabra, del poder de tu Santo Espíritu, que ellos puedan ver, que las vendas de sus ojos caigan, que puedan creer y que puedan encontrar salvación y vida eterna en ti. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso,
por esta mañana y por tu gracia y favor derramado en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Pastora Noemí, que el Señor bendiga. Gracias por hablarnos acerca de tomar con seriedad las misiones, algo que debemos hacerlo todo. Muchísimas gracias y que